7 de julio de 1960. Primer encierro de las fiestas. Cientos de mozos esperan ansiosos que suene el cohete a la hora señalada. Hace 100 años ya los Sanfermines era una fiesta mundial. El 80% de la gente que sale en un encierro es o turista o inexperta. Y esos corredores empiezan con 20, 21 años y tienen 35, 40 y siguen yendo, ya tienen familia, ya tienen hijos, ya tienen hijas. Bueno, bienvenidos a ¿Quién dijo miedo? Hoy, como podéis comprobar, estamos en un sitio bastante diferente a lo que era la Casa de la Rufi. Y bueno, pues traemos esta seccioncilla de verano porque, bueno, el verano huele, como podéis ver, a Sanfermines. Hoy vamos a cruzar las murallas de Pamplona y vamos a hablar de una fiesta que ha llegado a todas las partes del mundo. Y para ello me acompaña, ¿quién mejor que el mestre David Segorbe, como se le conoce? Buenas tardes, Sergio. Buenas tardes, mestre. ¿Cómo estás? Pues bien, aquí en esta experiencia, aquí el primer programa que vengo, y bueno, pues deseando comenzar y hablar de lo que nos atañe en estas fechas, que es Pamplona y los Sanfermines. ¿Cómo ves tú los Sanfermines? Porque yo, por ejemplo, yo es que los Sanfermines los veo y desde bien pequeño pues seguimos esta tradición desde nuestras casas gracias a la televisión y es como volver un poco a la infancia, ¿no? A cuando empezaba esa emoción de ver los Sanfermines y Sí, luego bueno, nos íbamos a jugar al toro. los Sanfermines, a ser la fiesta más mediática, bueno, los festejos populares, o el toro en la calle más mediático que existe es Pamplona. Entonces es algo que empezamos a ver de pequeño porque también pues nuestros padres ven los encierros y hemos crecido viendo los encierros a las 8 de la mañana, cuando ya pues, habíamos crecido un poco más, ya no hacía falta que nos lo pusieran nuestros padres, nosotros y estábamos deseando que fuesen las 7:30 de la mañana para conectarnos a televisión y ver los previos y tal. Y bueno, pues eso, cuando llega julio, pues todos los aficionados al toro, principalmente los aficionados a los festejos populares, al toro en la calle, pues están pendientes de lo que surge en esos 846 metros de Pamplona y que no llegan a ser 3 minutos y algo de media, pero que tiene detalles para ver hasta el día siguiente, el siguiente encierro. O sea, te puedes tirar viendo detalles de lo que surge en esos 846 metros, pues te puedes tirar y horas, porque cada décima de segundo, cada metro cuadrado del recorrido surge algo. No, y más con la masificación que tiene, que a día de hoy está siendo de personas, probablemente casi el 80% de corredores inexpertos, por así decirlo. Al igual que hay gente que va, pues que tiene esa afición, que se tira todo el año contando, haciendo la cuenta atrás de todos los meses y bueno, lo vive como si fuera de allí. Pero a mí cada año, sin embargo, como que me parece lo mismo, es como muy monótono el encierro, se está haciendo un encierro tipo un poco demasiado profesional. Y ya no es igual que como cuando era pequeño, que es que me levantaba con los ojos, vamos, como platos para verlo a las 8 menos 10. Y bueno, pues esa ilusión se ha ido perdiendo por los Sanfermines. Sí, hombre, desde el punto de vista de la organización del encierro, pues tuvieron que llegar a un punto de inflexión en el cual pues tuvieron que sujetar muchas cosas y regular el encierro de una forma drástica, o sea, no dejando tanta libertad como había a lo mejor en los 80, en los 90, para controlar esa masificación y todo ese volumen de gente que viene de todo el mundo. Los encierros sanfermines llevan cientos de años, ¿no? Llevan ya, tienen su consistencia y sus años, pero han sido estos últimos 30, 40 años, aunque ya hace 100 años ya los Sanfermines era una fiesta mundial, pero estos últimos 30 años, sí, estos últimos 30, 35 años, 40 años, pues ya con
con el surgimiento de agencias que llevan allí a gente, tour de gente de todo el mundo que te intentan meter allí a la calle como si eso fuese un parque de atracciones, pues la verdad el encierro se ha masificado, y se ha masificado de una forma también, o se masificó, porque como he dicho ya lo tienen bastante controlado, se masificó mucho de gente inexperta, lo cual hacía difícil correr el encierro. A día de hoy es muy difícil meterte ahí y controlar una manada de 12 animales, 6 toros más los 6 cabestros, y controlar la manada de gente es súper complicado, y estar ahí unos segundos delante del toro es muy difícil, es muy difícil. Pero se sigue haciendo, y es lo que todos los años pues hace que la gente y los aficionados pues vean en televisión los encierros o viajen a Pamplona a vivir un día, 2 días o todos los Sanfermines. Sí, porque son fechas muy señaladas, son días en los que, bueno, pues hay muchos que, digamos, que pasan sus vacaciones y al fin y al cabo llama mucho la atención, pues por todo lo que abarca más allá del encierro, que es una fiesta multitudinaria a todas horas. Yo todavía no tengo el privilegio de estar allí y de haber estado, pero bueno, tú sí has tenido el privilegio de estar algún que otro año. Sí, la suerte del año 93, el primer encierro que estuve fue todavía de la ganadería de Pablo Romero. Estuvimos el día antes viendo los Pablo Romero, todavía se llamaban Pablo Romero, ahora se llaman Partido de Resina, los Pablo Romeros en los antiguos Corrales del Gas, y tuvimos la suerte de estar allí con Jaime de Pablo Romero, que era en aquellos tiempos el propietario de la ganadería. Y luego pues, tuve la suerte, entre comillas, también, porque a mí me gusta un poco el cachondeo de que un toro se quede en la calle y tal, con el riesgo que conlleva, pero me gusta. Y tuve la suerte de que ese encierro pues hubo un poco cachondeo, hay un montoncito al principio de Telefónica, hay un torito que se quedó por allí, o sea que fue un encierro entretenido. Luego no he sido una persona que haya ido año tras año, he ido desde el 93 a día de hoy bastantes veces, pero no anualmente, no he ido todos los años. Y he notado cambios, sobre todo pues a la hora antes, cuando en el encierro, pues corrías el encierro, estabas en el encierro y tenías que esperar varias horas y se lo curraban, para revelar las fotos y tal. Ahora no, termina el encierro y antes de que los toros estén enchiquerados ya tienen las fotos del encierro, por ejemplo. Y igual que muchas cosas que han cambiado. Pero todo lo que ha cambiado yo creo que es positivo, ¿no? para Pamplona, porque si no hubiesen calibrado un poco el encierro y regulado un poco el encierro, yo creo que se les había ido de las manos, porque es mucha gente, de muchos sitios, y mucha gente que se mete. Yo he estado en la calle Mercaderes, ¿de acuerdo? Y estás allí pues 5 minutos antes de empezar el encierro, nervioso, claro, porque es una actividad de riesgo y si sabes lo que es un toro, pues sabes lo que te puede pasar. Y a tu lado están comentando, ¿por dónde vienen los toros? Vienen por ahí abajo. Y los de colores que llevan una campana, esos no hacen nada. O sea, que eso denota pues el calibre de gente que muchas veces se mete ahí, que no, es como el que coge un coche y no sabe conducir y se pone a acelerar a 120 o 150 y luego te dice, ¿cómo se para? Pues lo mismo. Sí, no. El miedo casi es más por la gente que hay que por los toros a día de hoy. Pero yo no nos vamos a poner aquí a contar de dónde vienen, de dónde nacen los Sanfermines, que eso pues damos por hecho que muchos lo sabrán. Pero yo quería hablar del papel que jugó Hemingway en esto, en qué momento deja de ser una fiesta local. Bueno, Hemingway, la primera vez que estuvo en Pamplona fue en el 1923. Lógicamente, hay que pensar que en el 1923 no había redes sociales, no había internet, había correo, había prensa. Entonces Hemingway, ¿cómo conoce la fiesta de San Fermín? Porque previamente otro escritor pues se había documentado, no sé si había ido o no había ido, me imagino que tienes que ir a Pamplona para documentar de una forma fehaciente lo que hay allí, porque allí se documenta mucho el sentimiento, y para documentar el sentimiento tienes que sentirlo.
Entonces Hemingway lo que haría, pues Hemingway es un ser humano cuando todos los seres humanos se tienen que adaptar al mundo en el que viven. Hemingway es de esas personas que el mundo se adapta a él. O sea, Hemingway ha sido un monstruo, o sea, una persona que ha estado en 4 guerras importantes, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, estuvo en la Guerra Civil Española, estuvo en la Guerra de Cuba, me parece que fue en la Segunda Guerra Mundial, incluso él iba de reportero y lideró él como oficial un asalto a primera línea que luego le intentaron juzgar, pero como lo hizo muy bien, pues se libró. Entonces Hemingway en el 1923, con 20 tantos años, porque no sé si nació en el 1896 o 97, no sé exactamente la fecha de nacimiento de Hemingway, pero con 20 tantos años fue la primera vez que fue a San Fermín, pero eso, porque previamente él lo había leído. Entonces, claro, él, que era una persona aventurera, era una persona que le gustaba la realidad de la vida sin filtros, vio que aquello era tremendo. Entonces se quedó enamorado de Pamplona y lo transmitió en su libro Fiesta. Como Hemingway era uno de los autores más leídos de aquella época, pues el libro de Fiesta pues se leyó en todas partes del mundo, e hizo que San Fermín, que ya era una fiesta bastante importante en 1900, en los 20 del siglo XX, pues fuese más importante, y más escribiendo Hemingway, que ya era un referente mundial. No creo que Hemingway pues fuese el culpable de la masificación de Pamplona y que por culpa suya en Pamplona, no. Al revés, Hemingway lo que hizo es dar una importancia a la fiesta de Pamplona, a la fiesta de los Sanfermines, que no tenía antes a nivel internacional. Luego sí, mucha gente lo interpreta mal y piensa que Pamplona, pues eso, los Sanfermines es descontrol, caos, pues, lo que se ve por la calle, y los Sanfermines es mucho más, es mucho más, es acostarte por la noche a las 12 o la 1 o las 2 como muy tarde para correr o meterte en el encierro, luego tu almuerzo con la gente que ha corrido el encierro para comentar pues lo que ha sucedido en esos metros, luego pues tu comida, tu siestecilla, ir a los toros, tienes un montón de espectáculos, tienes un montón de conciertos, o sea, las fiestas de San Fermines tienen una variedad increíble, inmensa, o sea, incluso hay gente que no le gustan los toros y se tira unos Sanfermines sin ver toros y se lo pasa bien porque tiene espectáculos desde los más variopintos y de los más variables para poder divertirte. Entonces, vuelvo a repetir, Hemingway lo que hizo fue en el 23 aprovechar lo que era Pamplona para escribir un libro y darlo a conocer al mundo. No fue, o sea, las veces que fue Hemingway a Pamplona fueron 9 veces, si no recuerdo mal, o sea, fueron 9 veces. La primera vez iría pues de becario y la última vez ya con el premio Nobel que le otorgaron ya iría pues eso, en la Plaza de Toros de Pamplona tenemos el busto de Hemingway, que le inauguraron en el 60 y tantos, o sea, ya fallecido él, dándole las gracias pues eso, a que divulgó la fiesta de los Sanfermines a nivel internacional. Claro, él supo expresar de lo que hay dentro de Pamplona a través de un libro, esos sentimientos que dices tú, y al final yo creo que jugó un papel importante, como bien dices, pero el que se masifique, el que la gente siga yendo, el que cada año vaya más, tanto la gente que va solo por lo que es la fiesta de los Sanfermines como los que van por los toros, porque por ambos lados, tanto el turismo, digamos, como el aficionado, van en auge, ¿no? Yo creo que año tras año vemos más gente y eso solo lo hace pues el pueblo, ¿no? La gente de allí que hace que mucha gente repita año tras año, y el boca a boca pues siempre es lo que ha funcionado, y si se habla bien de Pamplona es porque algo están haciendo muy bien desde allí y han sabido conservar esa fiesta en todos los aspectos para que a día de hoy sea uno de los atractivos
masivos e internacionales fuera de otros ámbitos culturales que sean la música y bueno, pues el deporte, ¿no? Como puede ser el fútbol. Entonces, pues yo creo que estamos los dos de acuerdo en que Hemingway jugó un gran papel, pero Pamplona es la que juega el papel fundamental. Si Hemingway no hubiese ido a Pamplona, Pamplona creo que hubiese sido lo mismo. Hubiese sido lo mismo Sí, porque a si día no de lo hoy. hubiese hecho Hemingway, lo habían hecho pues alguien de España o algo, pues en aquellos tiempos escribir o hacer un documento de Tarde o temprano hubiese... de lo que se estaba viviendo en España. Porque cuando alguien busca, cuando alguien se va de fiestas populares, lo principalmente que buscas es la libertad. La libertad que no tienes en el día a día, la libertad que no tienes en tu trabajo, la libertad que no tienes en tu rutina. Entonces, cuando llegas a una fiesta popular y esa libertad la sientes, es lo que te atrapa de esa fiesta. Y en Pamplona esa libertad siempre ha existido, esas ganas de hacer lo que tú quieras, como quieras. Eso sí, con el máximo respeto siempre hacia los demás y con el máximo respeto siempre hacia Pamplona y hacia la fiesta de San Fermín. Pero la libertad pues de vivir la fiesta, la libertad de correr delante de los toros, la libertad de irte por la tarde a los toros, un cubo de botella de champán y un cubo de bocadillos y salir de allí sin saber quién sale por la puerta grande. La libertad esa a la gente le gusta y le atrapa, porque ya te digo, la rutina, el trabajo no te permite esa libertad. No, claro, eso es algo que engancha mucho, ¿no? El sentirse libre. El sentirse libre en todos los aspectos es lo que Claro. más engancha. Pero ya nos vamos a meter de lleno con lo que nos gusta, con lo que es lo nuestro, el toro. Y vamos a hablar del encierro a día de hoy. Si es más bien una tradición viva o un espectáculo. Yo pienso que sigue siendo una tradición viva, lo que pasa que las tradiciones, muchas veces por el volumen de gente, las tienen que cambiar o las tienen que Adaptar, digamos. adaptar. Esta es la palabra, adaptar. Entonces, es renovarse o morir. O sea, es que al final mueres. O sea, cuando tú ves que las cosas salen de una forma, pero ya no salen igual porque tienes un volumen de gente que antes no tenía, pues yo me imagino esa gente, esos organizadores del encierro y esos organizadores sobre todo de los festejos con toro, las horas y horas que habrán pasado, los galimatías que habrán sufrido para no cambiar mucho, para no intentar... Para ajustarlo lo más mínimo, que salga bien y para no tocar ajustar, mucho para lo que ajustar la tradición. O sea, hay una frase que me encanta que es innovar por tradición. Yo creo Innovar que por tradición, innovar, o sea, eso es algo que falta mucho en el mundo del toro, ¿eh? Innovar para que la tradición siga funcionando. Si esos pueblos que son mediáticos, como varios pueblos más que hay en España o ciudades más que en España, que han tenido que cambiar mucho su filosofía de hacer fiestas por el volumen de gente, si no lo hacen al final tienes que cerrar. Llega un momento porque también ha pasado, hay fiestas que antes eran muy populares, que han tenido que cambiar o extinguirse por el volumen de gente. Entonces es complicado, pero yo creo que Pamplona mantiene su esencia. Hoy, sin ir más lejos, pues nos ha permitido un toro de cebada gago disfrutar de un remember, de lo que nos ha gustado, de lo que nos ha enganchado, porque a mí lo que me enganchaba y de lo que cuando era niño pues me juntaba con los amigos después de... estábamos de vacaciones del colegio, después de ver el encierro y tal, pues se ha quedado uno, se ha quedado otro, mira tal, qué tal. Sí, poder comentar algo. Ha pasado esto, tal. Entonces nos gustaba que se quedase un toro. Como a la mayoría de la gente que le gusta un toro, que le gusta el toro en la calle, le gusta que se quede un toro en el encierro de Pamplona y plantee problemas. Pero más allá de eso, pues yo creo que Pamplona sigue manteniendo la esencia porque deben de tener, tienen que tener un equipo de organización bastante cabal, bastante coherente, y yo creo que lo están haciendo bastante bien. Es que si no, sería perder la un encierro tradición. ahora mismo sin el antideslizante, yo no te digo en todo el encierro, eso es otro debate, pero sí, por ejemplo, en la curva de estafeta,
Ahora mismo sin el antideslizante, esos toros que llegaban ahí se pegaban contra la curva de estafeta, algunos se quedaba ahí medio minuto, cuando los otros estaban en la plaza, el otro a lo mejor se estaba levantando con el pertinente golpe. Entonces, sí, yo veo bien que, por ejemplo, en la curva de estafeta pues hayan puesto un antideslizante para que los toros pues ahí se agarren un poquito más y entren a la calle estafeta de otra forma que nunca antes habían entrado. Que eso pues me imagino que corredores de ese tramo pues les costaría adaptarse a los nuevos tiempos, claro, pues de estar siempre viendo el toro que se chocaban contra la curva de estafeta, a ver que ya no se chocan y que se agarran y que dan la curva muchas veces hasta por el interior. Sí. O sea, me imagino que les costaría adaptarse, pero bueno, al final como normalmente la gente que se mete ahí le sobra afición, pues te adaptas y ya está. No puedo estar más de acuerdo contigo, pero hablando de los corredores, yo quiero que me digas si piensas que se ha evolucionado a mal, hablamos de corredores inexpertos o simples corredores que van por postureo, por luego subir una foto diciendo he corrido en Pamplona, por el decir he estado aquí. Y luego hablamos de los corredores, como bien dices tú, que les sobra afición para meterse ahí, en ese tramo sobre todo. Y bueno, pues tienen que lidiar ya no solo con la velocidad de un toro que está más que entrenado en su día a día, desde que es prácticamente un heral a correr, sino que también tiene que lidiar con la gente, que digamos que el 80% de la gente que sale en un encierro es o turista o inexperta y bueno, pues ese 20% es para los expertos y aficionados. Que los corredores buenos son tan buenos, son tan buenos que parece que lo hacen muy fácil. Entonces tú estás en Oklahoma, por ejemplo, viendo un encierro, por ejemplo, claro. Y ves a uno, ves a otro, pues, y dices, oh my god, cómo corren estos, ¿no? Claro. Y esto es fácil, ¿no? Meterse ahí. Entonces, ¿qué pasa? Eso es que los corredores buenos lo hacen tan fácil que se cree todo el mundo que lo puede hacer. Entonces, les llama ir allí. Van allí y se dan cuenta de que no es nada fácil, que es más fácil tirarse por paracaídas o escalar una montaña o muchas más actividades de riesgo que meterse unos segundos ahí a correr y salir ileso. Porque claro, que salgas por debajo de la manada o que salgas con un hueso partido o algo, eso es lo fácil. Lo complicado es cogerte los 8 días y hacer un carredón los 8 días y el último día vivir el pobre de mí, pues a gusto y feliz de lo que has hecho durante 8 días. Eso es muy complicado. Hay gente que lo hace, pero es muy complicado. Siempre, o sea, los Sanfermines de que tengo yo uso de razón han sido televisados. No sé exactamente ahora mismo cuál fue el primer año que se televisaron los Sanfermines, pero debe ser hace mucho. Voy a dar un dato. Dalo. Te he dicho que en el año 93 fue la primera vez que fui a San Fermín, sí, un encierro de Pablo Romero, y allí nos enteramos de que en septiembre va a haber otra vez encierros en Pamplona. ¿Cómo? Sí, que en septiembre hacemos encierros en Pamplona. E hicieron, se llama San Fermín Chiquito, y fue el tercer fin de semana de septiembre, y hicieron encierro el fin de semana, y me subí, y no había nadie. No televisaba la televisión. No salía en medios. No televisaba la televisión, no llamaba a la gente, pero me acuerdo que el encierro, pues imagínate, era el mismo ese pedazo de recorrido con un 4000% menos de gente, imagínate qué maravilla. Al final lo quitaron porque no era rentable económicamente y decidieron, pues eso, concentrar toda la semana de julio, pero sí, el San Fermín Chiquito existía y ha existido y era la tercer fin de semana de septiembre, y había corridas de toros, había encierros. ¿Cuántos encierros más? Pues yo creo que lo máximo que se han hecho ha sido 3, viernes, sábado y domingo, creo. En el 93 me parece que fue sábado y domingo, pero creo que lo máximo 3. Eran unas fiestas más para el pueblo,
y unas fiestas más familiares. Pero principalmente eso, como no eran televisados, Pues era la más... gente no iba a correr el encierro porque, claro, la mayoría de la gente pues le gusta pues eso, salir en que se les vea. La mayoría. Hay gente que no, ahí afortunadamente conozco gente que va a Pamplona, que si no fuese la televisión serían más felices porque corren para ellos mismos y para sus amigos y para la gente que lo vea. No les hace falta la televisión. Pero bueno, polémicas aparte, la televisión para Pamplona ha sido necesaria porque también ha divulgado una fiesta nuestra de España a nivel internacional y ha servido también porque para esa divulgación y esa visualizaciones, millones de Saret por las mañanas con el canal internacional de la Primera, tiene millones en todo el mundo. Sí, ha servido también para afianzar más festejos taurinos de toda España. O sea, si Pamplona hace esto y tal, ¿por qué nosotros no lo vamos a hacer? O sea, ha servido esa fuerza que ha adquirido Pamplona a nivel internacional, sirvió para afianzar y certificar muchos otros festejos en otras partes del país. Bueno, pues hablando del encierro antes y de la repercusión en medios que hace que vaya más gente, vamos a hablar de los datos que año tras año suelen salir por heridos y bueno, hoy en el encierro creo que ha habido uno por asta de toro. No sé si habrá sido el toro caminero, que a día de hoy es más famoso que el propio podcast, ¿sabes? Le conocen en todos lados porque ha sido el único que ha dado emoción después de ayer estar comentando todos por el grupo que tenemos que si iban a ser pues todos los encierros igual, que si iban cabras, luego te metes en redes y el que es aficionado de verdad pues critica un poco el encierro que parecen pues contrarrelojes, ¿no? Entre ganaderías. Parece una competición de Fórmula 1, a ver quién llega antes, a ver quién hace mejor tiempo. Y apenas se ve esa emoción, y como hemos dicho, que hemos podido vivir hoy y volver a sentir, porque ha sido un encierro, si no me equivoco, de 5, casi 6 minutos, si llega. Y bueno, pues por desgracia, un herido por asta de toro, que bastante poco me parece para la cantidad de gente que hay, para el tiempo que se ha quedado el toro en la calle y todo. ¿Qué es eso? Si tú estás organizando en los encierros de Pamplona, lo que no quieres es que haya heridos, ni mucho menos dramas. No, claro que no. Entonces, es por lógica y por estadística, cuanto menos tiempo estén los toros en la calle, menos probabilidad existe de que haya problemas, de que haya heridos. Entonces, les interesa eso, con esa masificación de gente, les interesa que el encierro vaya lo más rápido posible, sin ningún problema. Termina la semana, se han hecho los encierros, que es lo que premia en Pamplona. Y empiezan a dormir. Y ya está, no hay más. Voy a decir, a nosotros no nos gusta que haya cachondeo, que se quede un toro en la calle, pero si yo fuese organizador de ese tipo de eventos, pues ya estaría en el otro lado y diría, no, cuanto menos tiempo esté, y más en un sitio de esos, porque vas a un pueblecillo por ahí y tal, que hay 10 personas, literal y tal, pues te da exactamente igual al final, y las 10 personas que va a haber controlan el tema y saben de qué va la historia, pues no vas a estar pendiente de que el toro o la vaca esté lo menos tiempo posible en la calle, porque al final nos gusta disfrutar de eso. Pero en Pamplona, claro, es que hay como hemos dicho ya antes, hay mucha gente que no sabe de qué va esto. No. Entonces, ni quiere saber. No, con ir le vale. Porque tú fíjate qué sencillo sería ir y documentarte un poquito. Por ejemplo, allí en Estados Unidos tienen reses bravas, pues incluso allí hacer cosillas con las reses bravas. No. ¿Algún intento de San Fermín he visto Sí, yo por allí YouTube, se han hecho cosas y los encierros de San Fermín de Pamplona se han intentado exportar a todas las partes del mundo que han querido. Hasta hace 25 años, me parece, o por ahí, se hizo un encierro en Estocolmo, con el terreno helado, o sea que sí, y se ha hecho encierros en México, se hacen las pamplonadas. En Estados Unidos se han hecho encierros en un recintos cerrados y
y se ha llenado de gente, pues la camiseta blanca y el pañuelo rojo es un símbolo ya de... Es internacional. Eso es internacional. Es un sello internacional de Pamplona, la vestimenta. De Pamplona. Que luego en esas zonas, perdona que te corte, de Navarra y pues, los festejos en muchos pueblos, se suele vestir la gente igual, ¿no? Sí, sí, no, y en todas Pamplona. partes ya de España. Mucha gente, vas por pueblecillos de 120 habitantes y ves a la gente con su camiseta blanca y su pañuelo rojo. Sí. Es una marca, por así decirlo, del festejo popular y de la fiesta del toro en la calle. Pues tú seguro que lo sabes, porque ayer pues, hemos estado comentando esto varias veces, pero ¿cuántas personas diríais que salen heridas al día en un encierro de Pamplona? Heridas, tiene que haber muchas. Entre 30 y 50 salen. Y me parecen pocas. Y son bastante pocas, o sea, de esas 30 o 50 diarias, entre un 10 y un 20% son por asta de toro, o sea, al final lo que más, el 80, el 90%, suelen ser contusiones, roturas de huesos, típicas heridas por caídas, golpes, traumatismo, lo que más. Yo en el 99 tuve un traumatismo. De hecho, es que lo voy a contar porque es alucinante. Sí, claro, hombre. La calle Estafeta, a mitad de la calle, no me acuerdo ahora mismo de quién era la corrida de toros. Y venía la manada un poco disuelta, ahí me intenté meter y cuando me meto, un montoncito delante de 4 o 5 me pegan un empujón, salto por encima del montón y caí de cabeza y me pegué en la cabeza. No perdí el sentido, pero estaba macho y me llevaron a la ambulancia. Entonces me preguntaban el nombre y yo solamente sabía decir Barcelona. ¿Cómo te llamas? Yo, Barcelona. ¿Pero cómo te llamas? Yo, Barcelona. Hasta que ya... Claro, así va... Claro, hasta que ya me centré un poquito y ya te digo, lo tienen muy bien. Esto es el año 99, o sea, Pamplona a nivel de protección hacia los corredores, de servicios de sanitarios, de ambulancias, de ATS, de enfermeros. Pues es increíble el dispositivo que montan allí, no se les escapa nada. No, allí lo tienen todo controladísimo, o sea, montan unos dispositivos, unos cordones policiales que son increíbles. Pues ahora yo quiero que ya pues en esta parte nos metamos a hablar del tema de las ganaderías. Cómo viene siendo año tras año más de lo mismo. De hecho, este año, quitando una ganadería, repiten todas. La ganadería de debutantes es la de Álvaro Núñez, que hemos hablado antes. Y bueno, es la primera vez que participa en unos Sanfermines, ¿no? Sí, pero como Álvaro Núñez, que es Núñez del Cubillo, o sea, esa ganadería viene de Núñez del Cubillo, porque es hijo del propietario de Núñez del Cubillo, pues al final Núñez del Cubillo ya está en Pamplona, lo que cambia es el hierro. Bien, el mismo nombre, pero el toro pues era, bueno, es el mismo. Lo de repetir las ganaderías, es que a ver, si tú haces algo tan grande y te funciona, ¿para qué vas a cambiar? Sí, por ejemplo, claro. Si tú llevas, Miura me parece que son 65 años los que lleva yendo. Sí. Si tú llevas 65 años llevando a Miura y después de 65 años la leyenda de Miura sigue intacta, ¿para qué vas a quitar a Miura? No tiene sentido. Hombre, lo que funciona al final tienes que mantenerlo. Pero... Si Cebada, que no lidias mucho por ahí, pero en Pamplona es fijo. Sí. Igual, no sé exactamente los años que lleva Cebada Gago, pero lleva muchos también. Si funciona, ¿para qué vas a cambiar? Han intentado a lo largo de estos años pues meter otras ganaderías que son muy importantes en la fiesta española, como Victorino, como Adolfo, como José Escolar, y no has repetido, por algo será. Han repetido varias veces, pero que no están ahí a nivel de Miura, por ejemplo. No. Entonces,
ellos intentan, dentro de que hay 3, 4 ganaderías, o Miura, Cebada Gago y alguna más, que no van a cambiar, siempre intenta la Casa de la Misericordia apostar. Siempre intentan meter alguna ganadería nueva, alguna ganadería que está despuntando, siempre. Innovan, pero con un ten con ten, Sí, digamos. claro, es que, digo, si algo tan grande te funciona, ¿para qué vas a cambiar? A mantener lo que tienes, intentas llevar la misma línea, y como hemos dicho antes, lo único que vas a cambiar es a raíz o razón de la masificación de gente, el que te pueda suponer pues un agravio tanta gente. Pero no creo que el toro, da igual, sea un problema para agravio, eso es otra historia, pues es el antidalizante, el control de acceso al encierro, que me consta y lo sé que lo llevan bastante bien, incluso 5 minutos antes o 10 minutos antes del encierro todavía siguen echando a gente del recorrido. Sí. Tienen un control muy exhausto, incluso corredores que son habituales, gente que ya sabe lo que es aquello y conoce a las fuerzas de seguridad, pues también pueden echar a gente. Tú estás allí pensando en la película, que no es poco, y ves al lado dos haciendo los gilipollas y rápidamente llamas y lo van a echar. O ves a uno en chanclas, o ves a uno con la mochila, o ves a uno haciendo un directo con el móvil, fuera del encierro. Aquí ni móviles, ni chanclas, ni mochilas, aquí se viene a correr. Y luego cuando quieras verlo, te sientas después en la televisión, ves el encierro que está perfectamente grabado por la primera y te ves. Y si no te ves, pues el próximo día te pones más en medio para que te veas. Pero no es plan de allí con cámara ni móvil, no. Afortunadamente eso lo han metido bastante caña, como lo de agarrar los toros. Sí es verdad que ha habido años en los cuales se entraba a la plaza, era una tradición escrita y que no gustaba a ciertas personas, pero sí se convirtió casi que se entraba a la plaza con la mano en los lomos de los toros y no pasaba nada. Era una forma también de sentir el toro más cerca. Normalmente agarrabas a uno y tenías otro detrás, ahora ya está prohibido. Me parece perfecto, porque da lugar a que si uno puede agarrarse a un toro, se puede agarrar otro. Uno es el que sabe y el otro es el que no sabe. Claro. Pero ¿cómo tú prohíbes al que sabe y... ¿Cómo sabes quién es el que sabe y el que no sabe? Entonces se lo prohíbes. Esto es por pecadores, así es la vida. No, la vida es así por desgracia y funciona de esa manera, ¿no? Al final, por ejemplo, los pastores, aprovechando que has puesto aquí la vara, como señal de identidad de los pastores hoy me he fijado que han pegado varazos a gente a diestro y siniestro, incluso a gente que solo estaba ayudando, pero los pastores al fin y al cabo hacen su trabajo desde todo el respeto hacia esas personas. Pues luego seguro que cuando conocen a los que suelen ser expertos o tal, si se han equivocado lo reconocerán y me imagino que se disculparán con ellos, ¿no? En momentos posteriores al... Fíjate, como dato anecdótico de los pastores, hace no muchos años, 20 y pico, 30 años, los pastores no iban señalizados nada más con la vara. Sí, Iban vestidos de calle. Eso sí es verdad, eso. Ha sido hace 20 y pico años, ya cuando se pusieron su polo de pastores, verdecito me parece que es, Sí. y para identificarlos, pero antes era un hombre con una vara. Hacen es que mucha gente los critica, que si los palos, que si tal, pero tú piénsalo desde el punto de vista objetivo, que tienes allí miles de personas, tienes 6 toros bravos, y si eso como se te vaya de las manos, eso es una película exagerada. O sea, y la única, y es que tienes que decidir no en segundo, en décimas de segundo. Entonces tú tienes un toro que se te para en la calle y tú estás detrás del toro para que no se vuelva, para que el toro no vaya al contrario del recorrido. Entonces tú estás controlando ese perímetro, entonces tú por el rabillo del ojo ves gente, o sea, que no lleva el polo verde o que no lleva la vara, tú rápidamente sueltas tu vara, tú tienes que controlar eso. Hay veces pues que la vara va donde no tiene que ir, pero es que justos por pecadores, es justo por pecadores, pero es que es inevitable. Como tú has dicho, los pastores conocerán ya allí a los corredores habituales que llevan yendo muchos años y han demostrado que saben, que quieren y que aman la tradición de Pamplona y aportan, o sea, han aportado. Entonces a eso los dejan colaborar, los dejan pues tocar el toro, volverle, ponerle si hace falta la mano en la stop
lo que sea para tirar el toro hacia la plaza. Son pocos, pero se lo han ganado, porque para ganarte una situación en Pamplona de que se te respete a nivel máximo en el encierro, tienes que estar muchos años, dando la cara, haciendo carreras increíbles, sufriendo cogidas, sufriendo golpes. No, sobre todo golpes. La cogida al final, pues si te pega una cornada un toro, si no es una cornada de estas catastróficas, pues al final, pero un traumatismo, un golpecito en la cabeza con el consiguiente coágulo, esos matices son los que te hacen pues ser grande allí, ¿no? De las heridas de guerra. O sea, haber aguantado las heridas de guerra y volver al año siguiente y ponerte en el mismo sitio, hacerlo mejor, y al año siguiente, y encima dedicar 8 días de tu vida ahí, 8 días de tus vacaciones, 8 días de tu vida, porque luego esa gente, esos corredores, empiezan con 20, 21 años y tienen 35, 40 y siguen yendo, ya tienen familia, ya tienen hijos, ya tienen hijas, su mujer, sus hijos, sus hijas también se involucran, porque si no se involucran tú no puedes llegar a eso. No, sí, entonces no te esa gente, claro, entonces esa gente es muy respetada, porque al final han dedicado parte de su vida a hacer el encierro de Pamplona más grande si cabe. Y a tomárselo con una profesionalidad que otros no tienen. Allí. Sí, la verdad que es que si no te lo tomas, aunque no sea un acto profesional como el deporte o tal, si no te lo tomas, ya te digo, si no tú como corredor experimentado, si tú no duermes tus 6, 7 horas, te levantas por la mañana, haces tus pequeños calentamientos, estirones, desayunas pues lo que tengas que desayunar o no desayunas y luego almuerzas, si no te lo tomas muy en serio, no llegas a eso. No llegas a correr bien. No, porque eso es... Yo ya te digo, lo he intentado varias veces porque me apasiona el mundo del toro en la calle, y para mí lo primero que tienes que tener un portento físico tremendo y luego entrenar. Y eso es lo que no tenía yo, ni portento ni entrenaba. No, claro, es que, a ver, tú luego ves a la gente en la tele que la conoces o no la conoces y la ves ahí haciendo los estiramientos, la ves muy enfocada, ¿no?, en el encierro y bueno, en algunos momentos pues a lo mejor dirás, pues sí, estos, o habrá quien los critique, ¿no?, a la hora de tomárselo así, pero es que es como dices tú, o sea, si no te lo tomas así es que te estás enfrentando a animales, ¿no?, y el conocimiento es lo que te hace generar ese miedo, y ese miedo lo tienes que controlar y tomarte pues la tradición de la manera más profesional posible, porque es que están por encima del resto. O sea, corredores que logren hacer una carrera diaria son muy pocos, o sea, eso está al alcance de muy pocos, sí. Y corren miles y miles y miles de personas. Yo he tenido la suerte de estar con ellos del año 97 o 98, no sé, de almorzar ese año, esos Sanfermines, un par de veces con ellos, como los divinos, como los llamaban. Y la verdad que a mí, que me gusta observar mucho, pues sí, es otra forma de ver, otra filosofía de vida. Porque al final la vida, pues si te juegas la vida delante de un toro conscientemente, tienes que tener algo de filosofía de vida. Tienes que saber por qué, cómo, sobre todo eso, por qué y cómo. Entonces he tenido la suerte de almorzar con ellos, y la verdad que pues eso, se lo tomaban muy en serio, demasiado en serio. No. O sea, comentaban matices que a ti se te escapan. O sea, y ellos están en el encierro y corren en el encierro, y cuando ya quieren un rodaje ya se permiten hasta de correr bien y fijarse de muchas cosas. Sí. De fijarse de uno que si entra con el codo, de que a ver este dónde viene, este que ha hecho, sí, están oye, como fijaros cosas. Este que ha venido, no sé dónde, y mira lo que ha hecho, a ver, tal... Que luego también eso, ellos controlan, es que también esta gente ha tenido que controlar el encierro también de una forma off the record, para que no se fuese de las manos, claro, porque los organizadores que controlan lo básico, lo importante, los matices se controlan off the record, los matices los controlan los que están dentro del matiz,
No, eso es. Entonces, claro, si tú estás corriendo en la calle Estafeta Telefónica, que era donde más se templaban los toros antes, ahora por circunstancias es más difícil templar el toro, pero antes sí había corredores que te cogían un toro y te le llevaban a su ritmo hasta la plaza, al ritmo del corredor. Templando la embestida en una carrera. Templando la embestida en una carrera, o sea, en una carrera, o sea, el toro te embiste y tú le llevas con ese trotecillo hacia donde tú quieres. Entonces, si alguien en esos tramos intentaba entrar y no hacía las cosas bien, no hacía las cosas como querían ellos, pues también se lo explicaban, claro. No, y bien Lo tenían que explicado. explicar porque si no se te va de las manos. Hombre, se les va de las manos, no pueden conseguir el objetivo que quieren, que al final es coger cabeza de toro y poder aprovechar unos metritos en la carrera y templar la En el encierro de embestida. Pamplona hay unas bases No escritas. no escritas que se van transmitiendo, o sea, son bases de un encierro Que de pasan una generación ciudad por de generación. Navarra, del norte de España. Entonces los navarros son gente muy arraigada, con mucha base. Entonces ellos tienen su reglamento no escrito. Entonces ahí van pasando generaciones de corredores que intentan mantener ese espíritu del encierro. Lo que hemos hablado al principio, el espíritu sigue ahí, pero porque la gente hace que siga. Lo has sabido trasladar. Echan todo el encierro de antideslizante. A la gente al principio pues no le gustaba, tal, pero es necesario. Es necesario ya pues aportar esos pequeños detalles para que esto siga funcionando. Se adaptan, te vas adaptando. Te vas adaptando a los tiempos. Mientras que la esencia siga de 6 torazos, de ganaderías las que son, con 6 cabestros, y a las 8 de la mañana, y con esa predisposición a nivel mundial de lo que es San Fermín, la esencia va a seguir. Lógicamente, la masificación, yo creo que ya más es imposible. Ya más, no hay espacio. No hay superficie en Pamplona para abarcar la demanda que tiene, ¿no? Entonces, pero hablando de ese sentimiento, ¿no? De esto que hablas tú, posterior al encierro suele haber vacas, ¿no? Que bueno, antes sí que se veían, ahora ya no las ves por televisión, es algo más complicado, pero eso era una manera de mantener como pues el espíritu sí, a ver, de la gente va a la plaza a las 6 de la mañana, a lo mejor ya hay gente en la plaza esperando para ver un minuto que entran los toros. A no ser que algunas veces los Miura nos pagan esas vueltecitas que pegan los Miura. Sí, que dan un par de vueltas por ahí por la plaza, que parece. ¿Sabes? Pero claro, ¿qué vas a hacer luego? Esa gente no termina el encierro ahora, no, hombre, pues sueltas unas vacas allí como en la Diputación de Navarra, pues las vacas pueden ser de alquiler, les resulta también económico, no las tienen por qué matar. Son vacas fuertes, las enfundan y la verdad que hacen que la gente se divierta, le agrada, la gente del ruedo se divierta, que normalmente todos los que están ahí son o gente que son extranjeros, gente de fuera, o gente de España que va pues eso, lleva toda la noche de fiesta. Entonces las vacas van enfundadas, pues mucho te puede partir los dientes, una clavícula, y al final son golpes que te puedes dar hasta tú solo, mismamente, muchas veces. Pero sí es verdad que me impresionó un año que fui, que estaba la plaza llena de gente y el callejón más todavía, y había una vaca en la plaza y soltaron una vaca por el callejón. ¿A la vez? A la vez. Sí, tío. Sí. Al final, Pamplona es un pueblo grande. Sí. Ya digo, estos últimos años ya había un punto de inflexión que han tenido que decir, pero al final Pamplona siempre ha sido un pueblo grande, o sea, lo que conlleva las fiestas de pueblo, pero grande. Pues hablando de las fiestas de pueblo, no hay fiestas de pueblo sin una gran corrida de toros, como son las de Pamplona, que ahí la gente, vamos a hablar un poco de el ambiente que hay siempre en Pamplona, que mucha gente está en contra de ello, ¿no? Y yo siempre he pensado que los toros son una fiesta, ¿no? Y en cada sitio se viven de una manera.
Pamplona tiene esa esencia que son las peñas, ¿no? La gente joven y bueno, digamos que... Las peñas, porque a lo mejor hay más gente ya de cierta edad ahí en las peñas que gente joven que también afortunadamente va a los toros, pero las peñas al final la edad... Da lo mismo, ¿no? Pero se hace una fiesta durante los A ver, toros. eso para la gente que diga que no le guste, es su tradición, es su forma de ver los toros. Eso lleva existiendo pues desde que hemos hablado antes, en el 1900 Jaime vino por primera vez y ya existía. En el 1920 ese descontrol, por llamarlo de alguna forma, ese descontrol controlado, porque al final, tú fíjate, nadie salta al ruedo. No, nadie salta al ruedo, todo el mundo está en su... Nadie tira nada al torero. Nadie, o sea, es un descontrol controlado. ¿Habrá gente que no le pueda gustar? Sí, sobre gustos, pues eso, no hay nada escrito. A mí particularmente tiene su idiosincrasia, tiene su historia y la verdad, yo he visto varias corridas de toros en Pamplona y se pueden ver tranquilamente, ya te digo. Nosotros cogíamos un cubo, yo me cogía un cubo de botellas de champán y un cubo de bocadillos, para mí solo, me subía allí enfrente de las peñas, porque al final las peñas, la zona de las peñas es de las peñas y si te metes ahí eso es zona de guerra. No, eso... Eso es zona de guerra. Ahí puedes salir, ahí va el vestido de, no que sé, de dinosaurio y sale el vestido de astronauta. O sea, no te enteras cómo te han cambiado el traje, o sea. Pero que sí que tiene su importancia, además la plaza se llena todos los días, al final lo que interesa es que a los toros asista gente, la plaza llena, si los toreros, si las figuras van, es por algo. No, las figuras van, yo creo que sí que siga habiendo ese respeto dentro de esa línea fina que decimos, manteniendo la fiesta que tienen ellos hacia el toro y hacia el torero. Y además que lo convierte en una fiesta que es autosuficiente, ¿no? Dijimos. Sí, al final no sé exactamente, porque me he estado documentando, sí, en el 2020 se escribió un artículo que el Ayuntamiento de Pamplona, el presupuesto para toros era 0 euros porque se autogestionaba económicamente la Feria del Toro. Me imagino que fue un hecho puntual, algo recibirá del ayuntamiento porque lo que da la Feria del Toro, no la Feria de los Sanfermines en conjunto, sino la Feria del Toro, o sea, lo que da el toro a Pamplona, yo creo que está en una estimación de 170-180 millones de euros de ingresos solamente relacionados con el toro. Entonces, me imagino que el Ayuntamiento de Pamplona pondrá algo, pero que ya te digo que al ser es la meca, la Casa de la Misericordia la que organiza, que no es una empresa al uso, sino una fundación, creo, pues tiene más posibilidad de gestionar las cosas, los beneficios son para el año siguiente o para los ancianos, la Casa de la Misericordia para las residencias, o sea, lo tienen bien montado, han sabido crear algo ahí, un oasis ahí arriba en el norte de España, que se autogestiona y que es muy importante ese oasis de autogestión y de fiesta que hay en el norte de España, es muy importante para el resto de España, taurinamente es muy importante. Ha hecho mucho favor la importancia de la fiesta de Pamplona a toda España. Pues creo que ha quedado bien claro que cómo de grande es tanto para nosotros como basándonos en datos para mucha gente la fiesta de San Fermín, la importancia que tiene para nuestro país, porque al final tiene una importancia muy grande. Y bueno, pues quería darte las gracias por venir aquí a darnos un poquito de tu experiencia, que joder, seguro que hay muchos que estarían deseando mantener una conversación de toros contigo cualquier día como la puedo tener yo. Y nada, chicos, si os ha gustado esta sección, pues dejádnoslo por los comentarios y bueno, acordaros de suscribiros porque esto es una sección que queremos hacer de actualidad, de contenido un poco más actual para vosotros, más allá de los podcasts, pues sobre todo para tener un entretenimiento diferente, porque el verano ya sabéis que como siempre huele a toros. Así que nada, familia, esto fue Quien Dijo Miedo.
suscribiros, por favor. Eso, que deis al like, que os suscribáis y activéis la campanilla. Tenía ganas de decirlo. ¿Quién dijo miedo?